Yo quisiera que me acompañen a la carta de Pablo a los Filipenses y quiero hablarles hoy de un tema que en estos días se hace de manifiesto, pues cuando vemos la forma en que nosotros como iglesia y cómo las iglesias de una u otra manera se unen para servir a sus hermanos y a su pueblo. Quiero animar entonces su corazón una vez más a través de la palabra, viendo el ejemplo de dos iglesias en el Nuevo Testamento que deben ayudarnos a nosotros a fortalecer nuestra fe, deben animarnos a caminar, a imitarlos a ellos. Y bien como pongo el título de esta escuela dominical, bendecidos para bendecir, y es la provisión de Dios para su pueblo. Así que vayamos a Filipenses capítulo 4 y vamos a leer los versos del 10 al 20. Vamos a iniciar con este texto, luego iremos a otros más. Bien, nos dice Filipenses capítulo 4, verso 10 hasta el 20. Dice Pablo allí: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es porque busque dádiva, sino porque busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pues todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, qué relato más hermoso es este que Pablo comparte con nosotros aquí, dando testimonio de la iglesia de Filipo. Y ciertamente que en este pasaje nosotros pudiéramos enfocarnos en el gozo de Pablo al recibir la bendición y cómo este gozo estaba sustentado en la paz que el Señor le había dado. Pero no es la parte donde quiero que nos concentremos hoy. Hoy, mis hermanos, yo quiero que veamos el papel de la iglesia de Filipo para ser de bendición no solamente para Pablo, sino para las demás iglesias a las que Pablo pudo visitar, a las demás iglesias que Pablo pudo llevar el evangelio por el soporte, el apoyo y la misericordia fiel de esta iglesia para con él y para con la obra del Señor. Observen, las palabras de Pablo rondan en torno a la bendición que esta iglesia representaba en su vida, a la bendición que él había recibido de parte del Señor a través de estos hermanos y cómo ellos habían sido movidos a participar en la obra y el estar atento a las necesidades de sus hermanos y en especial del apóstol, para que otros puedan ser bendecidos con la bendición que ellos también habían recibido del Señor. Por ello es que Pablo los guía a una perspectiva correcta cuando en el verso 17 le dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Observen bien, Pablo le deja ver: yo no lo estoy alabando y reconociendo su obra de amor porque busque dádivas, sino más bien
porque busco fruto que abunden para vuestra cuenta, o sea, que les sean contados a ustedes. Por tanto, hermanos, nosotros debemos observar en este texto algunos principios de gran bendición para nosotros en este tiempo. En primer lugar, hermano, vamos a ver la fuente de la bendición. La fuente de la bendición. Y es importante que podamos verlo, porque en estos días hay muchas personas que se convierten en ello en la fuente de bendición y no el Señor. Sin embargo, en todo el escrito Pablo deja ver claro que la fuente de toda bendición aquí es el Señor. La obra de misericordia de Dios y el cuidado para con apóstol. Por ello, Pablo quiere guardar el corazón de estos hermanos para que ellos no se crezcan en sobremanera por las gracias, por las alabanzas, por el reconocimiento que el apóstol le está haciendo, sino que puedan ver un poco más allá, que puedan ver que la bendición que ellos como iglesia habían dado a Pablo, que la guía, el soporte que ellos como iglesia le habían dado a Pablo, no era más que la muestra de la misericordia y la bendición de Dios para con la iglesia de Filipos. Por eso Pablo le dice: en gran manera me gocé en el Señor. Observen bien en quién se goza Pablo. Primeramente me gocé en el Señor, de que al fin ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Así que Pablo enfoca su mirada a Dios. Pablo los lleva a ellos a ver que la fuente de la bendición es Dios en primer lugar. Así que ellos lo que estaban haciendo en su vida era mostrando lo que Dios ya había hecho en el corazón de ellos como iglesia. Lo que ellos estaban haciendo era parte de su bendición, de la bendición que Dios había dado a estos hermanos. Y es por esta razón que en los versos 11 al 13, Pablo le deja ver cómo el Señor ha fortalecido su fe, los guía a ver cómo Dios mismo había sido su fortaleza, lo había preparado y lo había enseñado para todas circunstancias. Observen los versos, el verso 11. Pablo le dice: no lo digo. Recuérdense que el 11 precede: en gran manera me gozo en el Señor de que al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Y el 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, ojo, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol. Y más adelante en el verso 20, Pablo da la evidencia de esa relación de amor y cuidado y provisión de los filipenses para con él. No era más que la muestra de amor por ellos. Por tanto, toda la gloria Pablo se la atribuye en primer lugar a Dios. Toda la gloria Pablo se la atribuye a Dios. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Miren, hermanos, miren, en estos días hay de todo en la calle. Y habrán muchos agoreros, habrán muchos políticos de la religión, habrán muchos mercenarios en la religión que desde sus iglesias querrán tomar los méritos para ellos. Habrán muchos que harán campañas de ayuda, habrán muchos que saldrán a ayudar. ¿Y saben cuál será el propósito? No será darle la gloria a Dios, no será mostrar a Dios como la fuente primaria de la bendición. Lo aprovecharán como los políticos para sus campañas personales, para las campañas de sus iglesias. Y esto es triste, hermanos, que cristianos en el día de hoy quieran tomar esto para hacer políticas dentro de sus iglesias, y no política en el sentido de candidaturas a puesto electivo en la calle, no, para posicionarse ellos como la fuente de bendición, para posicionar sus iglesias como la fuente de la bendición. Y Dios nos libre, hermanos, de nosotros correr tras esa vergüenza para el evangelio. Y se lo digo, hermano, porque tristemente muchos hoy
y lo he visto en televisión, están violando principios básicos de las Escrituras, como muy sencillo, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Toman para ello la gloria que le pertenece al Señor y hacen mercader con el nombre de la iglesia para llamar público. Hermano, nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a dar de la bendición que Dios nos ha dado y guiar a la gente a mirar al Señor, no al pastor, no a los diáconos, no a la iglesia en sentido general, sino mirar a Dios como la fuente de esa bendición. Aún en estos días veía a un pastor y me dio un coraje, o como diría un hermano amigo mío, una cuerda santa, cuando este hombre con las cámaras de la televisión delante de él y periodistas allí mostraba cómo tenía la iglesia llena de cajas para salir a ayudar a los pobres. Hermano, si usted sabe lo que estaba marcada en las fundas, en la caja que iban a dar, la cara del pastor. La cara del pastor. O sea, él se estaba aprovechando esto para candidatearse, hermanos. Eso es una vergüenza para el evangelio. Eso no es una gloria para el evangelio, eso es una vergüenza. Porque la fuente primaria de toda bendición lo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, versículo 2, cuando pues des limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga, en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto digo, ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Lo que quieren es ser alabados por los hombres, pues serán alabados por los hombres. Y observen bien, hermanos, aquellos que andan buscando cámara, aquellos que andan buscando alabanza de los hombres, de la televisión, de la noticia, de los periódicos, oigan bien, como dice, no hagan tocar trompeta delante de ti, como hacen quienes. El Señor dice los hipócritas en la sinagoga. Hoy podemos decir los hipócritas en las iglesias. Los hipócritas en las iglesias y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto, dice el Señor Jesucristo, de cierto digo, ya tienen su recompensa. No sea así con nosotros. La fuente de toda bendición es Dios y Él te usa a ti para bendecir, porque Él te dio los medios. Por tanto, hermanos, debemos gloriarnos en el Señor. Debemos gloriarnos en el Señor y no permitir que la gente nos mire a nosotros, sino guiarlo a la fuente primaria de toda bendición, que es nuestro poderoso Dios. Que es nuestro poderoso Dios. Me encanta cómo Santiago le advierte a la iglesia y le dice, amados hermanos míos, no erréis. Y es interesante por lo que sigue adelante. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por tanto, no erremos guiando a la gente a mirar a los miembros de una iglesia, a los pastores de una iglesia, a los diáconos de una iglesia. Guiemos la gente, hermanos, a mirar a Dios como nuestro sumo bien, como la fuente de toda bendición, como aquel que provee conforme a sus riquezas en gloria para cada uno de nosotros. Pudiéramos preguntarlo entonces, ¿y cuál es el papel de la iglesia entonces en este sentido? Pablo lo aclara en el texto que habla a los filipenses. ¿Qué es entonces, cuál es el papel de la iglesia en este sentido? Oh, hermanos, muy sencillo. Como depositario de la bendición del Señor y de la gracia del Señor y del cuidado del Señor, la iglesia se convertirá en un medio poderoso para llevar bendiciones a aquellos en medio de la necesidad espiritual y material. O sea, la iglesia no es la fuente de la bendición, es el medio por el cual Dios lleva bendición y vida eterna a los que no le conocen y lleva consuelo, provisión
y cuidado a aquellos que han perseverado en la fe. Por ello, Pablo ve a la iglesia de Filipo como un medio de gran bendición, pues ellos de lo que le habían dado participaron, de lo que el Señor le había dado a ellos participaron con él en la obra. Y dice Pablo que esto fue una y otra vez. Esto muestra, hermano, el verdadero e inseparable amor, el verdadero e inseparable amor de aquellos que le sirven al Señor, de aquellos que aman al Señor, de aquellos que están amarrados a Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo se alegra de haber recibido todas las ayudas y bendiciones que recibió de la iglesia de Filipo y de la mano de Epafrodito. Pablo se goza y se alegra en ello. Pablo dice en el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Lejos de Pablo quejarse, lejos de Pablo criticar, Pablo estaba reconociendo su seguridad de que estos hermanos oraban por él, de que estos hermanos estaban atentos a él, de que estos hermanos buscaban la oportunidad de servirle a él. Me encanta la traducción en lenguaje actual de este pasaje, de este verso 10, porque observen bien cómo dice, me alegra mucho de que como hermanos en Cristo al fin hayan vuelto a pensar en mí. O sea, Pablo se alegra de saber que su nombre estaba en el pensamiento y en el corazón de los hermanos en Filipo. Él dice, de que hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido la oportunidad de ayudarme. Qué bendición, hermanos. Qué bendición para Pablo poder decir, mira, yo estaba convencido de que la iglesia no me había olvidado. Ellos solo necesitaban la oportunidad para ayudarme. Y eso es un gozo, hermanos, saber que la iglesia no nos ha olvidado. Solo esperamos la oportunidad para ayudarte. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres fieles al Señor y eran un estímulo para Pablo. Y Pablo los recuerda, hermanos, con cariño y les hace saber esto en el verso 15, cuando le dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Estos hermanos estaban muy de lleno en el corazón de Pablo. ¿Pero por qué, hermanos? Porque ellos cuidaban del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba en su continuo pensar, en su corazón, en sus oraciones. De ahí que la iglesia de Filipo, hermanos, era un medio de bendición para el apóstol Pablo. Era un medio de bendición. Por ello, cuando él le da gracia, lo primero que le dice es, qué bueno que en el Señor ustedes han podido hacer esto o aquello por mí. Observen que Pablo no solamente reconoce que la fuente primaria de la bendición es Dios, sino que reconoce que la iglesia de Filipo fue un medio para que esa bendición y cuidado del Señor llegara también hasta él. Hermanos, ¿y qué eran entonces los miembros de la iglesia en Filipo? Eran instrumentos en las manos de Dios para provisión y bendición en la obra del apóstol Pablo. O sea que cada hombre y mujer de iglesia bíblica de la Trinidad es un medio de bendición, es un instrumento en las manos del Señor para ir en auxilio de aquellos que necesitan. Y debemos tener cuidado, hermanos, cuando nosotros queremos ver la iglesia como un elemento institucional. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos hermanos que cuando se refieren a la iglesia se refieren al edificio, miembros de la iglesia, diciendo, por ejemplo, ¿y por qué la iglesia no hace tal cosa? Y mi pregunta es,
Una persona que se refiere así a su congregación es que no se siente parte de ella. Porque si yo voy a referirme a la iglesia, yo diría, bueno, nosotros como iglesia deberíamos hacer tal o cual cosa. Pero si yo digo, pero ¿y por qué la iglesia no hace tal cosa? Entonces yo me estoy viendo como un elemento fuera y mirando a la iglesia como un elemento institucional. O peor aún, puede ser que en mi mente la iglesia solo significan diáconos y pastores. Porque muchos cuando elevan sus quejas contra la iglesia, ¿qué es lo que dicen? ¿Y por qué la iglesia no hace tal cosa? ¿Y por qué los pastores no hacen tal cosa? Pero para eso están los diáconos, para que vayan a hacerlo. ¿Y usted, mi hermano? ¿Y usted? No. La iglesia es cada hombre y mujer que la compone. Los miembros de la iglesia son los que conforman el cuerpo de Cristo. Por tanto, cada hombre y mujer, miembro de iglesia bíblica de la Trinidad, es lo que constituye esta iglesia. Por tanto, cuando hablamos de iglesia bíblica de la Trinidad, estamos hablando, mis amados hermanos, de los 200 y tantos miembros que tenemos aquí en esta iglesia. No nos estamos refiriendo a los diáconos, no nos estamos refiriendo a uno ni a otro hermano, no. Hermanos, el sentido de pertenencia aquí es importante. Cuando yo me siento parte de ese cuerpo, cuando me siento parte de ellos, ¿qué yo digo? Nosotros como iglesia. Nunca me voy a referir a la iglesia como un elemento fuera de mí. Y tenemos que tener cuidado porque muchos cuando se refieren a la iglesia, como mencionaba, solo quieren referirse a diáconos y pastores. Y ustedes no ven a Pablo, hermanos, y es interesantísimo esto que le comparto. No ven a Pablo hablar aquí, gracias al pastor de la iglesia de Filipos, gracias al hermano diácono de la iglesia de Filipo, fulano de tal, gracias al hermano diácono tal. No, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo dice? A la iglesia de Filipo. A la iglesia. Cuando vamos en auxilio de los necesitados, no es Francisco Guzmán que está yendo en auxilio de los necesitados. No es Dante Paz el que está sacando para ir en auxilio de los necesitados. No es Argelis que va con su guagua allá y le dice, miren hermano, esto se lo traje yo, el pastor Argelis, o Joselín, o el diácono Joselín, o cualquiera de los diáconos. No, hermano, no. Aunque vayamos nosotros por ser un medio, un instrumento en persona, la ayuda y la bendición que usted está recibiendo la recibe de Iglesia Bíblica de la Trinidad, el medio que Dios bendijo para bendecirlos en medio de sus necesidades. Así que tenga mucho cuidado con esto, hermano, porque hay muchos hermanos involucrados en este trabajo. Hay muchos que no se ven. Hay muchos que no salen en una cámara, que no salen en el camión con Joselín para llevar las ayudas. Pero aquí hay hombres y mujeres que se involucran, hermanos, para dar, para ayudar, para servir, para preparar cada funda, para lo que sea, hermanos. Y cada uno de esos hermanos es un medio de bendición en la obra de amor para ir en auxilio de nuestros hermanos. Por tanto, es la iglesia el medio y es Dios la fuente de esa bendición. Y es interesante porque el apóstol Pablo quiere que las iglesias cultiven ese sentido de pertenencia, cultiven ese sentido de ver a Dios como la fuente de la bendición y ellos como un medio. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, le deja esta misma enseñanza de cómo ellos deben ayudar a los necesitados y cómo ellos deben ver que esta bendición viene de lo alto. Vayan conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 34, y vamos a ver la instrucción que Pablo le deja allí a estos hermanos. Vamos allá, Hechos, abra su Biblia. Abra su Biblia y vaya a Hechos capítulo 20, versículo 34. Dice el verso 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Verso 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que
recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Vamos entonces a ver algunas características de esta iglesia de Filipo. Algunas características, veamos. En tercer lugar, en los versos 14 al 16, Pablo menciona algunas de las cosas en las que se ocupaba esta iglesia. En primer lugar, esta iglesia era diligente en servir. Era diligente en servir. Buscaban la oportunidad, hermanos. No eran una iglesia pasiva, esperando que lo llamen, esperando que le digan, fulano, mira, ¿tú crees que tú puedes ayudar para tal cosa? Mira, llámame a ver quiénes están dispuestos. No, hermanos. Pablo dice que esta iglesia buscaba la oportunidad. Ellos no estaban esperando a que lo llamen. Esta iglesia se caracterizaba por un amor ferviente y buscaban la oportunidad de servir a los hermanos como un medio de bendición. Ellos sabían que el apóstol Pablo tenía necesidad y para ellos eso era suficiente. Para ellos esto era suficiente para moverse, para ser movido, para caminar. Pero también Pablo habla de que esta gente estaba muy consciente de la obra de evangelismo, por tanto ellos aportaban para la evangelización y las misiones. Pablo dice en el versículo 15 que ellos enviaron una y otra vez para sus necesidades cuando él partió a Macedonia. Fíjense el verso 15, dice: y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. O sea, esta iglesia estaba involucrada, hermanos, en la obra de evangelismo, en la obra de misiones. Porque qué mayor necesidad tiene el hombre en su alma, qué mayor necesidad tiene el hombre en su alma que no sea el perdón de sus pecados. Así que esta iglesia no solamente participó en lo material, hermanos, ellos estaban convencidos y claros de que el principal bien que tenían que hacerle a la gente era llevarle el evangelio. Por tanto, ellos participaron con Pablo de esta obra misionera. Y Pablo lo dice: cuando partí de Macedonia, solo ustedes participaron conmigo en razón de dar y recibir. Pero en tercer lugar, hermano, esta iglesia era persistente para ayudar. Era persistente para ayudar. Fíjense cómo el verso 16 dice: me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ellos no solamente participaron con Pablo una vez, sino que continuamente ellos querían saber de Pablo para ayudar a Pablo en esas necesidades. Por tanto, él le dice en el verso 16: me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Fíjense bien, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades, dice Pablo. Esta iglesia persistía, era persistente en ayudar. Hermanos, si esta es una característica, esto es un don que Pablo quiere que la iglesia desarrolle. Hermano, qué bendición sería para nosotros ser reconocido, ser alabado, como fue alabado esta iglesia de Filipos por Pablo. Que de nosotros se diga: mira, la iglesia persistía en ayudarnos. La iglesia persistía en la predicación del evangelio a pesar de la crisis. La iglesia buscaba la oportunidad de servirme. Quiere el Señor darnos a nosotros un corazón como el que tenía esta iglesia de Filipo. Pablo también en Gálatas le aconseja a los hermanos en la iglesia de Galacia, capítulo 6, verso 9, vayan allá conmigo. Gálatas capítulo 6, verso 9. El Pablo le dice a ellos en el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tenga la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces observen que la oportunidad de la iglesia ayudar no es solamente a los cristianos, a todos, dice Pablo aquí, aconsejando a la iglesia de Galacia. Le dice: a todos, según tenga la oportunidad, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque esto muestra el amor de Dios entre nosotros.
Por ello es que en la primera carta de Juan dice claro, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. ¿Y cómo se manifiesta ese amor? Por el cuidado, la oración continua y el velar por mi hermano. Eso es amor. Ese es el amor que el Señor Jesucristo nos mostró por nosotros y que nosotros debemos imitar para con nuestros hermanos. Por tanto, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, Iglesia Bíblica de la Trinidad, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien y mayormente a los de la familia de la fe. También en la amonestación que Pablo da a los hermanos en la iglesia de Corinto, hay una enseñanza, hay un ejemplo de otra iglesia que a mí de manera particular, hermanos, en la medida que he estado estudiando y leyendo esto, ha sido muy amonestador. Y es cuando en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 17, vayan conmigo a sus Biblias, hermanos, por favor. Es importante que podamos leer estos dos textos. Segunda a los Corintios, capítulo 11, verso 7. Pablo estaba amonestando la actitud de los hermanos en la iglesia de Corinto. ¿Y cómo lo amonesta, hermanos? Lo amonesta utilizando un ejemplo que para mí fue muy, muy amonestador también. Primero Pablo le dice en el versículo 7 del capítulo 11, preguntándole a los hermanos de la iglesia de Corinto, dice: ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos? Por cuantos os he predicado el evangelio de Dios de balde. Verso 8. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirlo a vosotros. ¿Entienden? Pablo se humilló para servir a los corintios, no le recibió un centavo. Y en el versículo 8 Pablo dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirle a vosotros. Verso 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. O sea, fíjense que Pablo lo está amonestando a ellos y Pablo le dice: el tiempo que estuve aquí siendo de bendición para ustedes, me humillé. Y me humillé no de balde, pues prediqué el evangelio y nada recibí de ustedes para mi sustento. Y aquí viene lo interesante, hermanos. Pablo dice: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirle a ustedes. Y cuando estaba entre ustedes, tuve necesidad, pero a ninguno de ustedes le fui gravoso, dice Pablo, amonestando a la iglesia de Corinto. Y entonces viene lo interesante, hermanos. Dice Pablo: todo lo que necesité lo suplieron los hermanos de Macedonia que vinieron. Y cuando leemos esto podemos preguntarnos: ¿pero qué fue lo que entonces hicieron los hermanos de Macedonia? Vamos al capítulo 8 para que vean cómo esta gente se desprendió hasta de lo que no tenían para que fuese Pablo un medio de bendición en Corinto. Vamos allá, leamos 2 Corintios capítulo 6. Capítulo 8, perdón. Capítulo 8, verso 1 al 6. Vean que voy a ir muy despacio, hermano, y quisiera que todos tengan su Biblia en la mano, porque es importante que usted pueda leer detenidamente. Y quiere el Señor despertar su corazón y lo haga quedarse meditando en este texto el resto del día. Dice Pablo en los versos 1 al 6: asimismo, hermano, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia el mismo patrón, hermanos. La fuente de bendición es Dios. El medio para llevar esa bendición, la iglesia, los hermanos de la iglesia.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundó en riqueza de su generosidad. Repito el verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Hermanos, que le permitiésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice Pablo, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Hermanos, qué bendición, hermano, qué testimonio da Pablo de esta iglesia. Y nosotros hoy quejándonos. ¿De qué nos quejamos, hermanos? Hermano, esta iglesia era una iglesia pobre. Esta iglesia era una iglesia pobre. Pero hermanos, esta era una muestra inequívoca del amor que estos hermanos no solamente tenían por Pablo y por la obra, sino por los santos. Esta iglesia era pobre, pero su pobreza, hermanos, no lo limitó. Observen lo que dice Pablo. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. El que ellos se dieran y se preocuparan por los hermanos a pesar de su pobreza, hermanos, para ellos esto no era una carga. Para ellos esto no era un dolor. Vieron más adelante cómo ellos vieron esto como un privilegio que Dios le había concedido. Y a pesar de sus precariedades, a pesar de sus dificultades, a pesar de todas las circunstancias por las que ellos estaban pasando, para los macedonios era más que un privilegio servir a los santos. Era más que un privilegio el servir a los santos. Vean cómo esta iglesia, a pesar de ser pobre, su gozo y su profunda pobreza abundó en riqueza de su generosidad. En segundo lugar, dice este texto que ellos dieron conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, dice el texto. Pero en tercer lugar, hermanos, esta iglesia rogaba a Pablo que le permita participar de la ayuda. A ellos no había que estarlo obligando, ellos no había que estar con un tizón atrás. Mira, ¿quién va a ayudar? ¿Quién puede? ¿Quién puede? ¿Quién puede? No, hermanos. Los hermanos en Macedonia, ellos no tenían ese problema. Hermanos, y eso es muy amonestador para nosotros en el día de hoy. ¿Cómo es posible que teniendo los medios, pudiendo aportar, pudiendo preocuparte por los hermanos, haya que llamarte para hacerlo? No, hermanos, la iglesia de Macedonia no necesitaba que nadie lo llame. Y hoy en día peor, porque muchos no lo, si el pastor no lo llama tampoco aportan, porque tú sabes, el pastor tiene que saber que yo estoy dando. Es importante eso, que el pastor sepa que yo estoy dando. No, mi hermano, la iglesia de Filipo ni la iglesia de Macedonia tenían ese problema. Ellos se daban ellos buscaban la oportunidad de ayudar. Ellos le rogaban a Pablo, Pablo, ¿a quién hay que ayudar? Dime, ¿dónde vamos a ir? ¿A quién hay que socorrer? Ellos estaban dispuestos, y aunque Pablo le dijera una y otra vez, tranquilo hermano, no, ellos iban. ¿A quién? ¿A quién hay que ayudar? ¿Detrás de quién hay que ir? Nosotros estamos dispuestos. Mira, yo tengo esto,
pero también estoy dispuesto a empacar si hay que empacar y a llevarlo si hay que llevarlo. O sea, esto es dar no solamente conforme a tu fuerza, sino más allá de tus fuerzas. Y esta iglesia se caracterizó, hermano, por esto. Ellos rogaban a Pablo, permíteme, déjanos participar, hermanos. Y ellos no lo hacían por el apóstol Pablo. Ellos lo hacían porque estaban conscientes de que era su deber y era un privilegio delante de Dios poder servirle a los hermanos. Por eso, en cuarto lugar, la iglesia veía este servicio como un privilegio. Para ellos era un privilegio el dar para los santos, el darse ellos mismos. Y Pablo dice, y no como esperábamos. O sea, Pablo no esperaba que una iglesia con las dificultades que tenía Macedonia se diera hasta este nivel. Y Pablo lo dice, no solamente que dieron conforme a su fuerza y mucho más allá, sino que dice el verso 5, y no como lo esperábamos. Hasta Pablo se sorprendió. Hasta Pablo se sorprendió. Y dice Pablo, sino que a sí mismo se dieron. Primeramente, ¿a quién? Al Señor. Ojo, primeramente al Señor y luego a vosotros por la voluntad de Dios. El mismo patrón, hermano. La fuente de la bendición, Dios. La iglesia, el medio para llevar esa bendición. Y la iglesia, que es un medio de bendición del Señor, tiene estas características. Tiene estas características. Dan por el gozo que hay en su corazón. Dan conforme a sus fuerzas. Ruegan que se le permita ayudar. Ven el dar, el ayudar como un privilegio. Y no solamente dan conforme a sus fuerzas, sino que dice Pablo, ellos mismos se dan. Primeramente a Dios, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Oh, mis amados hermanos, cuántas cosas tenemos nosotros que aprender de la iglesia de Filipo y de la iglesia de Macedonia. Ciertamente son un ejemplo para nosotros. ¿Qué nos enseñan, hermanos, estas iglesias? ¿Qué nos enseña la iglesia de Filipo y la iglesia de Macedonia? Bueno, hermano, en primer lugar, estas iglesias nos enseñan a nosotros a que debemos despojarnos. ¿Sí? Debemos despojarnos. Yo sé que en este tiempo de comodidad hay muchos que están cómodos en su casa. Y déjame decirte, hermano, no es el deseo de nosotros que tú te pares a ayudar porque te estamos impulsando a ayudar. Si te vas a parar, párate porque Dios te ha parado y ha puesto en tu corazón el deseo de ayudar. Porque nosotros aquí no estamos rogándole dádiva a nadie. Nosotros aquí no estamos rogándote que te pares de tu silla y venga a ayudar a la iglesia. Nosotros estamos orando y rogando y mostrándote esos ejemplos para que Dios obre en tu corazón, transforme tu corazón y te pares y vaya en auxilio de los que necesitan. Así que no creas que te estamos rogando, como Pablo dijo, para que vengas a ayudar o porque quisiéramos tener más para ayudar. Nuestro Dios suplirá de alguna manera para las necesidades de su pueblo, contigo o sin ti. Pero qué privilegio, hermano, sería que Dios te ayude a despojarte. Que Dios te ayude a poner la mano en el arado. Que Dios te ayude a dar frutos de la fe que dices tener. Hay que despojarse para eso, hay que salir de la comodidad de la casa. Y tal vez tú no tengas para decir, mira, aquí hay 10 libras de arroz, 5 libras de arroz, 4 plátanos. Pero hermanos, llámanos que necesitamos hombres para ayudarnos a empacar las ayudas que llevamos. Necesitamos hombres para hacer la ruta en un vehículo, en un camión. O sea, hay muchas formas de ayudar y de ser un medio, un instrumento en las manos del Señor para bendición de otros. Así que hay muchas formas en las que podemos ayudar. Pero hermanos, en segundo lugar, lo que nos enseña estas iglesias es que nosotros debemos empezar a valorar a nuestros hermanos. Porque cuando valoramos a nuestros hermanos, empezamos despojándonos. Dejamos la comodidad, soltamos la comodidad. Hermano, ¿tú valoras, tú amas a tu hermano como el Señor espera que tú lo ames? ¿Qué estás haciendo por ello? ¿Cuál es la evidencia de tu amor? O más bien, ¿cuáles son los frutos de tu amor? ¿Estás tú orando por tu hermano cada día para que el Señor supla conforme a sus riquezas en gracia? ¿Estás tú pendiente, dándole una llamadita, hermano? Algo tan sencillo como esto. Una llamadita. Llamar a un hermano. Dime, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha estado pasando? Hermanos, en estos tiempos los hermanos se animan con una llamada.
Nosotros hemos estado trabajando con algunos de los diáconos, llamando a algunos hermanos, y usted tiene que ver, hermano, el gozo que se siente por el teléfono cuando algunos responden y le decimos, mire, lo estamos llamando de la iglesia, es fulano, para saber cómo te está. Hermano, la gente se anima, el gozo se siente en su voz. Y usted puede hacer eso desde su casa. Eso no es responsabilidad únicamente de los pastores. Llamar a los hermanos, llame a su hermano, coja el teléfono, escríbale por WhatsApp. Hola, mi hermano, mira, soy yo, fulano. ¿Cómo has estado? ¿En qué estás? ¿Cómo te ha estado yendo? Eso es fruto del amor. Valorar a nuestros hermanos, preocuparnos por ellos. Pero en tercer lugar, estas iglesias nos enseñan, hermano, que nosotros debemos buscar la ocasión de servir, de dar, de ir, de compartir. Debemos buscar la ocasión. No tenemos que estar esperando que nos llamen, hermanos. Mire, hermano, aquí yo tengo 2 aceites de 1 litro para alguien que lo necesite. Sí, 2 potecitos de aceite. O si usted sabe de alguien, vaya usted mismo, muévase, llévelo. Ni siquiera tiene que llamarlo y decírnoslo. Vaya, comparta, gócese en dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir, leíamos hace un ratito. Qué bendición es que tú puedes dar y que no hay que darte. Eso es una bendición de la provisión del Señor para contigo, que tú puedas tener, que a ti no haya que darte, sino que Dios en su gracia te proveyó, te dio, hizo provisión para ti, y tú puedes con gozo participar de esa provisión con otros hermanos. Hermanos, esta iglesia nos enseña eso. Busca la ocasión para servir, para dar, para ir en auxilio. También, hermanos, aprendamos a no quejarnos. Esta iglesia no se quejaron, Filipo no se quejó para ayudar a Pablo. Los hermanos en Macedonia, a pesar de su pobreza, no se quejaban. ¿Por qué ellos no se quejaban, hermanos? Porque ellos se preferían los unos a los otros en amor, dándose ellos primero a Dios y luego dándose a los hermanos. Y cuando tú te das a Dios en primer lugar y luego a los hermanos, no hay espacio para queja. No hay espacio para queja. Porque tu corazón no está pensando en ti. Los egoístas, los que no quieren dar, los tacaños, los duros, esos son la gente que vive quejándose y diciendo, apuntando a quién tiene que tener la responsabilidad. Pero esta iglesia, hermano, no estaba en eso. Esta iglesia estaba concentrada en Dios. Esta iglesia quería servirle a Dios. Esta iglesia se preferían unos a otros. Su preocupación era los hermanos. Ellos buscaban la ocasión de servir, no se quejaban, se preferían los unos a los otros. En quinto lugar, hermanos, en sexto lugar, ellos daban con gozo. Cuando tú das con gozo, no hay que quejarse, hermanos. Ellos daban con gozo. Fíjense cómo Pablo dice uno y otro, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. El gozo de dar, el gozo de compartir, el gozo de ir en auxilio por aquellos que necesitaban, no dejaba espacio en sus corazones para las quejas. Y nosotros sabemos, hermanos, que hay muchos que están suspendidos de sus trabajos. Nosotros sabemos que aquí en nuestra iglesia hay muchos que no están trabajando. Pero hay muchos, hermanos, que aún estamos trabajando. Y nosotros le exhortamos a esos hermanos que aún, que la misericordia del Señor le ha concedido, a pesar de esta crisis, mantener su trabajo. Hermanos, no retengan los diezmos y las ofrendas. Porque el medio que la iglesia tiene para ir en auxilio es este medio provisto por el Señor. No te quede con los diezmos y las ofrendas. Recuerdan que esa ofrenda que nos llega a nosotros nos sirve no solamente para socorrer a otros, sino también para sostener los compromisos que como iglesia tenemos. Nosotros tenemos un personal aquí y nosotros estamos orando para que el Señor nos provea todo lo necesario para cumplir los 15 y los 30 con ese compromiso que tenemos con ellos. Y nosotros estamos confiados que el Señor lo hará. No quisiéramos nosotros tener un 15, un 30 que decirle a las personas que trabajan aquí en nuestra iglesia, mira, no tenemos con qué pagarte. No, hermanos, Dios lo suplirá. Dios lo suplirá y estamos convencidos de eso. Pero tenemos una responsabilidad para el sostén de la obra. Y nosotros los animamos a los que están trabajando, hermanos, no solamente a participar con gozo en la ayuda a los hermanos, sino a seguir siendo fiel con los diezmos y las ofrendas. Sigan siendo fiel.
porque Dios premiará su fidelidad, como veremos más adelante. En cuarto y último lugar, hermanos, nosotros queremos ver aquí la razón de Pablo para alabar y reconocer la obra de esta iglesia. En Filipenses capítulo 4, versículos 17, Pablo le dice a ellos: no es que busco dádiva. Oigan bien, y con lo que acabo de decir, hermanos, también le digo lo que Pablo dice: no es que estamos buscando dádiva, no es que estamos buscando dádiva. Y Pablo dice: sino que busco frutos que abunden a su cuenta. Busco frutos que abunden en vuestra cuenta, dice el versículo 17 del capítulo 4. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y observen cómo Pablo entonces termina esta frase: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. O sea, Pablo veía en la ayuda de Filipo no solamente una bendición por medio del Señor, sino que esto era una muestra de los frutos de esta iglesia, frutos espirituales. Por ello Pablo dice olor fragante. Y esto nos da la idea del Antiguo Testamento, cuando se derramaba el aceite en la libación santa y el humo subía y era acepto ante el Señor. Por eso cuando oramos muchas veces decimos, hermanos, que nuestras oraciones suban como olor fragante ante la presencia del Señor. Eso es un fruto espiritual, olor fragante, sacrificio acepto. Cuando ese olor llegaba a la presencia del Señor, acepto el sacrificio, era agradable a Dios. Pablo le aclara que esta alabanza o reconocimiento de su amor no era una expresión para que ellos le enviaran más, sino más bien que Pablo los lleva a ellos a ver las implicaciones que tenía el ello darse para la obra del Señor. La bendición que esto implicaba para la iglesia de Filipo, para la iglesia de Macedonia. Había una bendición para ellos en poder dar y participar de la obra con gozo, con prontitud, con liberalidad. Pablo le dice: sino que busco fruto que abunden a vuestra cuenta. Y así es, hermanos, el dar cristiano. El dar cristiano trae bendición a aquellos que dan. El dar de los filipenses, Pablo dice que se le puede acreditar a su cuenta. Se le puede acreditar a su cuenta. No esperando nada de los hombres, pero mucho del Señor. No esperando nada de los hombres, pero mucho del Señor. Este dar de los filipenses es una inversión que rendirá sus frutos espirituales. De ahí que Pablo le dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Las bendiciones espirituales son evidentes, pues brotan de un corazón, de un profundo sentido de comunión con Cristo. Se manifiestan en la vida cristiana, como dice Efesios, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Los frutos espirituales de los hijos de Dios afirman y son una evidencia de la obra de misericordia de Dios para con ellos. De ahí que Santiago nos afirma en el capítulo 1, versículo 17, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amados hermanos, nosotros tenemos que ver esto como una bendición del Señor. ¿Cuáles son las recompensas de ese dar con liberalidad? Pablo lo dice. Pablo lo dice en el versículo 19 y 20. Hay una recompensa de parte del Señor, hermanos. Y hay muchos textos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que hablan de esto. ¿Cuál era esa recompensa? Hermanos, qué bendición. ¿Cómo termina Pablo este reconocimiento de la iglesia de Filipo? Vean el versículo 19 y 20. Vayan allá conmigo. Versos 19 y 20 del capítulo 4 de Filipenses. Pablo le dice a ellos en el verso 19: mi Dios pues suplirá
todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo le dice a ellos, esa obra de amor, esa obra de misericordia, esa obra de desprendimiento, esa prontitud en servir, esa liberalidad al dar, ese insistir en darse aún ustedes mismos, esa preocupación por los demás, ese deseo de estar presente, ese darse más allá aún de sus posibilidades. A pesar de todo eso, hermanos, tengan tranquilidad, confíen en el Señor, porque nuestro Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hay muchos textos que pudiéramos compartir, hermanos, pero ya por razón de tiempo, solo vamos a ver algunos. El alma generosa, dice Proverbio 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Lucas capítulo 6, verso 38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, se os volverá a medir. Y poderoso es Dios, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, hay muchos textos que pudiéramos compartir en ese sentido, pero sobre todo ellos, hermanos, no quiero terminar sin repetirle este versículo. Mas cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oh, mis amados hermanos, qué dos grandes ejemplos tenemos entre la iglesia de Filipo y la iglesia de Macedonia. Quiera el Señor, hermanos, que en estos tiempos de dificultad nosotros veamos estos ejemplos e imitemos a estas iglesias. Que Iglesia Bíblica de la Trinidad sea conocida por una iglesia que imitó con fidelidad y amor la iglesia de Macedonia, la iglesia de Filipo. Hermanos, y mire, si nosotros lo imitamos, usted puede estar seguro que la bendición de Dios, como no ha faltado hasta el día de hoy, no faltará en medio nuestro. No faltará en medio nuestro. Aprendamos, hermanos, a confiar en Dios. Que nuestro amor por nuestros hermanos sea evidente por la obra de misericordia en medio nuestro. Que seamos como estas iglesias. Filipo y Macedonia tienen mucho que enseñarnos. Quiera el Señor, nosotros nos humillemos ante estos ejemplos y aprendamos de ellos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tú traer nuestras conciencias ante estos pasajes. Te damos gracias por traer nuestros corazones ante ellos y poder ver el ejemplo fiel de amor y de fidelidad a ti de esta iglesia de Filipo y de los hermanos en la iglesia de Macedonia. Oh Señor, pon en nosotros el deseo de imitarles, el deseo de aprender a confiar en ti, de dejar en tus manos nuestras cargas, de darnos a nosotros mismos, de insistir, de buscar la oportunidad de poder servirte con amor y fidelidad, y que en esto conozca el mundo y conozca a nuestros hermanos que nos amamos los unos a los otros, porque nos preocupamos por ellos, porque les servimos a ellos, porque lo que tú pongas en nuestras manos, nosotros los llevaremos a ellos como un medio y no como la bendición en sí mismo. Pues tú eres, Señor, nuestra porción, pues tú eres, Señor, nuestra bendición, pues tú eres y serás, Señor, nuestro sumo bien.
Oh, guíanos en ellos, Señor, y pon en nosotros el corazón de estas iglesias para servir. Pues te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, prepárense para que en media hora estemos aquí conectados nuevamente con nuestro culto de adoración a Dios. Que el Señor le bendiga.